Bienvenidos. Hoy enfrentamos a las dos superpotencias militares, Estados Unidos y Rusia. No solo veremos números, sino secretos, curiosidades y estrategias que no imaginan. ¿Sabían que uno gasta más que los siguientes 10 países juntos, y el otro tiene armas submarinas capaces de causar tsunamis radioactivos? Analizaremos soldados, tanques, aviones invisibles y arsenales nucleares para descubrir quién es realmente el más poderoso. Prepárense, porque la respuesta podría sorprenderlos. Empecemos este épico enfrentamiento. El dinero manda en la guerra, y muchas veces, quien tiene más recursos parece tener la ventaja desde el principio. Pero aquí, la diferencia es brutal y salta a la vista en cada cifra. El presupuesto militar de Estados Unidos supera los 800.000 millones de dólares, más que los siguientes 10 países juntos, lo que le da una capacidad de despliegue y respuesta sin igual. Esto les permite tener la mejor tecnología, una presencia global impresionante y bases en casi todos los rincones estratégicos del planeta. Rusia, con mucho menos presupuesto, invierte de forma quirúrgica en armas y estrategias asimétricas, eligiendo cuidadosamente dónde poner cada rublo. No buscan igualar a EU en todo, sino ser peligrosos donde más duele: misiles hipersónicos, submarinos letales y guerra cibernética, apostando por la sorpresa y la innovación. Estados Unidos apuesta por la dominación total en todos los frentes, mostrando músculo y coordinación en cada ejercicio militar. Rusia juega al ajedrez, buscando el talón de Aquiles de su rival, analizando cada movimiento con paciencia y precisión. Es calidad contra cantidad, fuerza bruta contra astucia, tecnología de punta frente a soluciones ingeniosas y resistentes. Dos filosofías opuestas, una partida global donde cualquier movimiento puede cambiarlo todo, y el desenlace sigue siendo incierto. Un ejército es tan fuerte como sus soldados. La moral, el entrenamiento y la motivación de cada combatiente pueden marcar la diferencia en el campo de batalla. Estados Unidos tiene 1.4 millones de soldados profesionales y 800.000 reservistas, todos voluntarios y altamente entrenados, preparados para actuar en cualquier momento. Su capacidad de despliegue global es inigualable, llegando a cualquier parte del mundo en cuestión de horas, gracias a su logística avanzada. Rusia cuenta con 1.1 millones de soldados, muchos de ellos reclutas, y una reserva de casi 2 millones, lista para ser movilizada en caso de emergencia. Su fortaleza es la movilización masiva y la defensa nacional, con una tradición de resistencia ante invasiones. Apuesta por fuerzas élite, tecnología de punta y una doctrina basada en la precisión y la rapidez. Rusia, por su parte, confía en la cantidad, la resistencia física y la capacidad de soportar condiciones extremas. Dos conceptos opuestos: proyección global y calidad frente a defensa total y cantidad, cada uno con sus ventajas y desafíos. ¿Qué pesa más en una guerra moderna, la élite profesional o la masa movilizada? La respuesta no es sencilla. La respuesta depende del escenario, la estrategia y los objetivos de cada conflicto. Y ahí radica la diferencia clave entre ambos gigantes. Dos formas de entender el poder militar y el factor humano. En el mar, Estados Unidos domina con 11 portaaviones, verdaderas ciudades flotantes. Su flota puede proyectar poder en cualquier costa del mundo, respaldada por tecnología de punta. Rusia, sin competir en superficie, apuesta por submarinos avanzados y sigilosos. Submarinos como la clase Yasen y el temido Belgorod, con el dron Poseidón, son armas diseñadas para hacer irrelevante la flota de portaaviones. El Poseidón puede crear tsunamis radioactivos, una amenaza apocalíptica. Es la lucha entre el poder visible de la superficie y el terror invisible de las profundidades. Estados Unidos controla los mares. Rusia puede hundirlos desde abajo. Un duelo de titanes bajo y sobre el agua. En el aire, Estados Unidos lidera con más de 5.000 aviones y cazas furtivos como el F-22 y F-35. Su doctrina superioridad aérea total desde el primer día
eliminando defensas y dominando el cielo. Rusia, con menos aviones, apuesta por cazas maniobrables como el Su-35 y el Su-57 y sistemas antiaéreos S-400 y S-500. Su estrategia, negar el control aéreo a EE.UU y crear zonas impenetrables. Es invisibilidad y precisión contra agilidad y defensa impenetrable. Un combate de filosofías, ataque quirúrgico estadounidense frente a la fortaleza aérea rusa. ¿Quién ganaría? Depende de quién logre imponer su juego. El cielo sería un campo de batalla impredecible. En tierra, Rusia tiene la mayor flota de tanques del mundo, más de 12.000, apostando por la fuerza numérica. Sus tanques, robustos y baratos, buscan abrumar al enemigo. El T-14 Armata representa su salto tecnológico, con torreta no tripulada y defensa activa. Estados Unidos, con menos tanques pero mejor equipados, confía en el M1 Abrams, famoso por su blindaje y sistemas avanzados. Su filosofía: menos tanques, pero superiores en tecnología y tripulación. ¿Puede la calidad detener a la cantidad? Esa es la eterna pregunta. En un choque directo, la tecnología y el entrenamiento pueden marcar la diferencia. Pero una marea de acero siempre es una amenaza. Estados Unidos tiene unas 800 bases, en más de 70 países, una presencia militar, que abarca casi todos los continentes y océanos. Esta vasta red de instalaciones militares permite a EU mantener una vigilancia constante y una capacidad de despliegue inmediato en cualquier rincón del planeta. Es una red logística y de poder sin igual, que facilita operaciones conjuntas, apoyo a aliados y una influencia política y militar que trasciende fronteras. Esto les permite responder a crisis, intervenir en conflictos y proyectar fuerza en cualquier parte del mundo en cuestión de horas o días. Rusia, tras perder su red soviética, mantiene solo unas pocas bases fuera de su territorio, principalmente en regiones clave como Asia Central, el Cáucaso y Medio Oriente. Su estrategia es influir en áreas vitales para su seguridad y sus intereses geopolíticos, no dominar el mundo entero. Utilizan ventas de armas, alianzas energéticas y acuerdos estratégicos para fortalecer su posición. Además, emplean contratistas privados y fuerzas irregulares para expandir su influencia de manera menos visible y más flexible. EU actúa como el policía global, con presencia física en todo el mundo. Rusia, en cambio, es un actor regional con alcance selectivo y táctico. Dos formas de proyectar poder, una basada en la presencia global y otra en la influencia estratégica puntual. El tablero es mundial, pero las estrategias y los objetivos de cada potencia son muy diferentes. Ambos juegan en el mismo escenario global, pero las jugadas y los métodos que emplean son muy distintos. La experiencia en combate es clave. Estados Unidos ha estado en guerra constante por 2 décadas, perfeccionando tácticas, tecnología y medicina militar. Sus fuerzas especiales son las más experimentadas del mundo. Rusia ha probado su ejército en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania, modernizando su doctrina y equipamiento. Han aprendido a coordinar fuerzas y a adaptarse a conflictos de alta intensidad. Sin embargo, han enfrentado problemas logísticos y de mando en guerras recientes. EU domina la proyección global y la contrainsurgencia. Rusia, la guerra convencional cerca de casa. 2 escuelas de guerra, 2 tipos de experiencia. Hemos una auténtica pasada que cambia la imagen de este país. Imaginad elegir al presidente por teléfono. Esto pasó en Islandia, en 1980. Vigdís Finnbogadóttir, una figura cultural, se convirtió en la primera mujer presidenta del mundo. Islandia habilitó el voto por teléfono para zonas remotas. Gracias a este sistema y al apoyo de mujeres y zonas rurales, Vigdís ganó. Gobernó 16 años y se convirtió en un símbolo mundial. Todo gracias a su carisma y un teléfono. Una historia que muestra cómo las soluciones sencillas pueden ser revolucionarias. Os presento al ejército más pequeño del mundo,
la Guardia Suiza Pontificia. Con solo 135 miembros, protegen al Papa en el Vaticano. Son la élite de la élite, con requisitos estrictos para entrar. Su uniforme, diseñado hace 500 años, es icónico. En 1527, defendieron al Papa Clemente VII, sacrificando 147 guardias. Aunque hoy su día a día es tranquilo, están entrenados para cualquier cosa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Son un viaje en el tiempo andante. Su misión principal es proteger al Papa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de la venta de Alaska, considerada por muchos como una de las peores decisiones de negocio de todos los tiempos. Imagina vender un territorio gigantesco, lleno de recursos, por una suma que hoy parece ridícula. En 1867, Rusia decidió vender Alaska a Estados Unidos por solo $7.2 millones. El acuerdo fue firmado por el zar Alejandro II y el secretario de Estado estadounidense William Seward, quien fue muy criticado en su momento por esta compra. En ese entonces, muchos pensaban que Alaska era solo un enorme trozo de hielo sin valor, un territorio inhóspito y lejano, difícil de defender y de poco interés económico para el Imperio ruso. Pero la historia dio un giro inesperado. Poco después de la venta, se descubrieron enormes yacimientos de oro y más tarde, de petróleo. Alaska pasó de ser un cacho de hielo inútil a convertirse en una de las regiones más ricas y codiciadas del mundo. En su momento, la prensa y la opinión pública se burlaron de la compra, llamándola la locura de Seward. Nadie imaginaba el potencial que escondía ese territorio. Si ajustamos esos $7.2 millones a la inflación actual, serían unos $130 millones. Aún así, sigue siendo una ganga por un territorio tan vasto y lleno de recursos. Hoy, Alaska es clave para la economía y la seguridad de Estados Unidos. Es una fuente inmensa de petróleo, gas, minerales y pesca, además de tener una posición estratégica fundamental en el Ártico y el Pacífico. Sin duda, la venta de Alaska es recordada como una de las peores decisiones de negocio de la historia. Una auténtica cagada histórica que todavía sorprende a muchos. Me imagino la cara del zar Alejandro II si pudiera ver hoy lo que perdió Rusia. ¿Quién iba a pensar que ese cacho de hielo sería tan valioso? La Guerra de Corea, que comenzó en 1950, fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX y, sorprendentemente, nunca ha terminado oficialmente. Millones de personas murieron o fueron desplazadas, y la península quedó dividida en dos países con ideologías opuestas. En 1953, tras años de combates brutales, se firmó un armisticio, pero nunca un tratado de paz definitivo. Esto significa que, técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra hasta el día de hoy. La frontera que las separa, la famosa zona desmilitarizada o DMZ, es uno de los lugares más tensos y vigilados del planeta, repleta de soldados y sistemas de vigilancia. Desde entonces, las dos Coreas han seguido caminos radicalmente opuestos. Corea del Sur se ha transformado en una sociedad moderna, vibrante y tecnológicamente avanzada, con una economía dinámica y una cultura globalmente influyente. El sur es hoy una potencia tecnológica, hogar de gigantes como Samsung y Hyundai, y un referente en innovación y desarrollo. Mientras tanto, el norte permanece como una dictadura aislada, gobernada por la familia Kim, con una economía cerrada y una sociedad fuertemente controlada por el régimen. Legalmente, ambos países siguen siendo dos bandos de un mismo conflicto congelado en el tiempo, separados por una línea invisible pero infranqueable. La DMZ es una herida abierta en Asia, un recordatorio constante de lo difícil que es cerrar las cicatrices de una guerra. La tensión es palpable y cualquier incidente puede escalar rápidamente. Imaginaos vivir sabiendo que tu vecino, a solo unos kilómetros, es considerado tu enemigo en una guerra que lleva más de 70 años en pausa. Para muchas familias, la separación es una realidad dolorosa y cotidiana. En 1628, el Vasa, un barco de guerra sueco, se hundió en su viaje inaugural. Era demasiado pesado por arriba,
y poco estable por abajo. Se hundió a solo 120 metros de la orilla. En 1961 fue reflotado casi intacto y ahora es un museo en Estocolmo. El agua fría del Báltico lo conservó milagrosamente. El Vasa es una cápsula del tiempo del siglo XVII. El mayor fracaso naval sueco es ahora su mayor atracción turística. Las vueltas que da la vida. Una historia que parece sacada de Piratas del Caribe. Luis Felipe de Braganza fue rey de Portugal durante unos 20 minutos. En 1908, la familia real fue atacada en Lisboa. El rey Carlos I murió, y Luis Felipe, herido, se convirtió en rey. Murió 20 minutos después, y su hermano Manuel se convirtió en rey. En menos de media hora, Portugal tuvo 3 reyes. Un magnicidio que aceleró el fin de la monarquía en Portugal. Un reinado de 20 minutos que es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser el poder. Una historia trágica y absolutamente surrealista. Es probablemente el reinado más corto de la historia. En 1707, el monte Fuji en Japón tuvo una erupción colosal. La erupción de Hoei cubrió de ceniza hasta Tokio. La gente lo interpretó como una manifestación divina. En la cultura sintoísta, los elementos naturales tienen espíritus. Algunos cronistas describieron la erupción en términos bélicos. Creían que el volcán estaba luchando, mostrando su poder. Esta interpretación refleja cómo entendían el mundo. La erupción del Fuji era un mensaje, una batalla cósmica, una forma de ver las cosas que hemos perdido. En 1932, Australia le declaró la guerra a unos pájaros y perdió. La Gran Guerra del Emú fue un intento de controlar una plaga de emúes. Los emúes, rápidos y resistentes, burlaron al ejército. Después de una semana, el ejército se retiró humillado. La prensa se cachondeó de ellos. Fue tan vergonzoso que el ejército tuvo que admitir su derrota. Los emúes habían ganado la guerra. Una de las historias más ridículas y divertidas de la historia militar. Es una historia real, os lo prometo. No me la estoy inventando. Brasil, un país de paisajes exuberantes y costas interminables, tomó una decisión histórica que cambiaría su destino para siempre: trasladar su capital de Salvador de Bahía a Río de Janeiro, todo para escapar de la amenaza constante de los piratas. En el siglo XVII y XVIII, los mares eran peligrosos, y las ciudades costeras, especialmente las ricas y expuestas, eran objetivos frecuentes de ataques piratas y corsarios europeos. Salvador, la primera capital de Brasil, era una ciudad próspera y vibrante, pero su ubicación la hacía vulnerable. Situada justo en la costa, era un blanco fácil para los piratas que buscaban riquezas y botines. Los ataques eran tan frecuentes que la vida cotidiana se veía constantemente amenazada. Pero en el siglo XVIII, todo cambió con el descubrimiento de oro en Minas Gerais. Este hallazgo transformó el centro económico del país, atrayendo la atención y la riqueza hacia el interior, lejos de la costa y de los peligros del mar. Río de Janeiro, con su bahía protegida y fácil de defender, se convirtió en la opción ideal. En 1763, la capital se trasladó oficialmente a Río, marcando un nuevo capítulo en la historia de Brasil. Aunque la razón oficial fue mejorar la logística para transportar el oro desde Minas Gerais, la verdadera motivación era la seguridad. Proteger las riquezas del país y a sus habitantes era fundamental para el futuro de la nación. Río ofrecía un refugio mucho más seguro contra los piratas, gracias a su geografía y a sus fortificaciones. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y protección frente a los peligros del mar. Esta decisión no solo cambió la ubicación de la capital, sino que también transformó la identidad y el rumbo de Brasil, consolidando a Río como un centro político y cultural. A veces, las decisiones más drásticas y valientes se toman por pura necesidad de supervivencia. Movimientos militares, señales encubiertas y tensiones nunca vistas anuncian una crisis inminente. Las aguas tranquilas esconden una tormenta de maniobras estratégicas,
mientras la población observa con preocupación el despliegue de fuerzas extranjeras y la incertidumbre crece en cada puerto y ciudad costera. Hoy, 9 de diciembre de 2025, el Caribe es un tablero de ajedrez militar, con Venezuela en el epicentro de una tormenta geopolítica. Las fronteras marítimas y terrestres se han convertido en líneas rojas, y cada actor internacional mueve sus piezas con cautela, sabiendo que cualquier error podría desencadenar un conflicto de gran escala. Estados Unidos ha desplegado su mayor fuerza militar en décadas en la región, con buques, aviones espía y miles de soldados. El Pentágono ha reforzado su presencia, argumentando la necesidad de proteger sus intereses y garantizar la estabilidad, mientras la comunidad internacional observa con nerviosismo cada maniobra. Demostración de fuerza, presión extrema o el preludio de una intervención directa. Las operaciones militares se intensifican y los mensajes oficiales se vuelven cada vez más ambiguos, dejando a la opinión pública en vilo y a los analistas internacionales debatiendo sobre las verdaderas intenciones detrás de este despliegue. La pregunta flota en el aire, sin respuesta clara. La tensión se palpa en las calles, en los mercados y en los pasillos del poder, mientras la incertidumbre domina el ambiente. Caracas denuncia provocaciones y violaciones de soberanía. Washington habla de operaciones antidrogas y defensa de intereses nacionales. Las declaraciones cruzadas aumentan la desconfianza y la polarización, mientras la diplomacia parece estancada y la posibilidad de diálogo se desvanece. Esta noche, analizaremos los hechos, escucharemos a expertos y desentrañaremos lo que realmente está en juego en el Caribe. Exploraremos los intereses ocultos, los riesgos para la región y el impacto potencial en la estabilidad global. Lo que ocurre aquí podría redefinir el equilibrio de poder mundial. Acompáñenme a descubrirlo, porque el futuro del Caribe, y quizás del mundo, se está escribiendo en estos momentos. La palabra clave es escalada. En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado la vigilancia aérea y naval sobre Venezuela, con vuelos de reconocimiento diarios al borde del espacio aéreo venezolano. Caracas responde elevando su alerta militar y movilizando defensas antiaéreas, denunciando provocaciones deliberadas. Oficiales estadounidenses admiten que buscan analizar y mapear las defensas venezolanas en una guerra electrónica silenciosa. Washington insiste en que sus operaciones son antidrogas. Caracas lo ve como una tapadera para intenciones más agresivas. La tensión diplomática es máxima, con embajadores llamados a consultas y comunicados cada vez más duros. El mundo observa, conteniendo la respiración, el próximo movimiento en este juego de alto riesgo. Para entender la gravedad, hay que conocer las herramientas en juego. El RC-135V Bordeaux Rivet Joint, el avión espía más avanzado, patrulla frente a Venezuela, interceptando comunicaciones y mapeando defensas. Le acompañan el P-8 Poseidon, drones MQ-9 Reaper y cazas FA-18 y F-35, listos para cualquier respuesta. El avistamiento del E-4B Nightwatch, el avión del fin del mundo, subraya la seriedad de la situación. Es un puesto de mando para dirigir una guerra total. Este despliegue no es casualidad, es una advertencia y una preparación para escenarios extremos. El mensaje es claro: Estados Unidos está listo para cualquier eventualidad. El poderío naval estadounidense en el Caribe es abrumador. El portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de batalla, destructores, submarinos y más de 15.000 efectivos, operan cerca de Venezuela. La operación Southern Spear, oficialmente antidrogas, ha resultado en ataques letales y una presencia militar masiva. El MV Ocean Trader, buque de operaciones especiales, fue detectado a solo 25 kilómetros de la costa venezolana, una señal de posibles acciones encubiertas. Este cerco naval, combinado con la vigilancia aérea, deja claro que la opción militar está sobre la mesa. La presión sobre Caracas es constante y visible. El Caribe nunca había estado tan cerca del filo de la navaja. ¿Por qué Venezuela? Su ubicación estratégica domina rutas clave del Caribe,
convirtiéndola en un punto de encuentro entre América del Sur, América Central y el Atlántico. Desde sus costas, se puede vigilar y controlar el tráfico marítimo que conecta a múltiples continentes, lo que le otorga un peso geopolítico inmenso. Además, Venezuela está cerca del Canal de Panamá, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Controlar esta zona significa tener influencia directa sobre el comercio internacional, el flujo de mercancías y la seguridad de las rutas energéticas globales. Pero la importancia de Venezuela no termina ahí. El país posee las mayores reservas de petróleo del planeta, lo que lo convierte en un actor clave en la economía energética mundial. Su petróleo es codiciado por potencias globales y su control puede inclinar la balanza de poder. Este recurso vital es fundamental en la geopolítica global. Washington observa con preocupación cómo Rusia, China e Irán buscan fortalecer sus lazos con Caracas, no solo en lo económico, sino también en lo militar y tecnológico. La posibilidad de que estos países establezcan bases militares o tecnológicas en Venezuela representa una amenaza directa para la influencia estadounidense en el hemisferio. La presencia de radares, equipos militares extranjeros y ejercicios conjuntos aumenta la tensión regional. Para Estados Unidos, la idea de bases extranjeras tan cerca de su territorio es una pesadilla estratégica. Al mismo tiempo, la presión interna y externa por un cambio de régimen en Venezuela se intensifica, alimentando la inestabilidad política y social. Ahora, la crisis adquiere una dimensión militar. Se rumorea que Washington planea designar al Cartel de los Soles, una poderosa red dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, como organización terrorista, lo que podría justificar nuevas sanciones o incluso intervenciones. Esta medida abriría la puerta a acciones militares directas y elevaría la confrontación a un nivel sin precedentes, con consecuencias imprevisibles para toda la región. Venezuela, así, se convierte en el epicentro de una disputa global, donde se cruzan intereses energéticos, militares y políticos. ¿Estamos realmente a las puertas de una invasión, o es solo una narrativa alimentada por la tensión internacional? Las imágenes de tropas movilizándose y el despliegue de armamento pesado han encendido las alarmas tanto dentro como fuera de Venezuela. Aunque no existe una confirmación oficial de una operación inminente, el despliegue militar observado en la región supera con creces lo que normalmente se consideraría una simple maniobra de disuasión. La presencia de fuerzas extranjeras y el aumento de ejercicios conjuntos sugieren que se están preparando para cualquier escenario. Una invasión terrestre al estilo Irak parece poco probable en este contexto, pero la preparación estratégica y la acumulación de recursos militares son innegables. Los analistas advierten que la situación puede escalar rápidamente si se cruza una línea roja. El objetivo principal es claro: disuadir a los aliados de Venezuela, mostrar fuerza y tener todo listo para actuar de inmediato si se da la orden. Las reuniones de alto nivel y la coordinación internacional refuerzan esta postura. Lo más probable, según expertos, serían ataques aéreos selectivos, operaciones encubiertas o un bloqueo naval que limite el acceso y la capacidad de respuesta del gobierno venezolano. Estas acciones representarían una escalada masiva en el conflicto y podrían provocar una respuesta militar contundente por parte de Venezuela, aumentando el riesgo de una confrontación regional. No veremos una declaración formal de guerra, sino una guerra híbrida: presión económica, aislamiento diplomático, sanciones internacionales y la constante amenaza del poderío militar en la región. El gobierno venezolano enfrenta una presión sin precedentes, tanto interna como externamente, mientras la población observa con incertidumbre el desarrollo de los acontecimientos. La opción militar permanece siempre latente, y el futuro de la región pende de un delicado equilibrio entre la diplomacia y la fuerza. Vivimos guerras sin declaración formal, y el caso Venezuela E.U. es el ejemplo perfecto. No hay anuncios oficiales, pero los movimientos militares y la retórica son inequívocos. Venezuela advierte a sus vecinos: cualquier agresión desde su territorio será respondida militarmente, elevando la tensión regional. EEQU prepara el terreno legal para intervenir, designando al Cartel de los Soles como terrorista
y facilitando acciones militares. El despliegue de bombarderos, buques de asalto y cazas de última generación indica una planificación seria. Todo apunta a una preparación meticulosa para una guerra que, aunque no declarada, parece cada vez más posible. El Caribe es hoy un polvorín a punto de estallar. Un conflicto armado en Venezuela sería catastrófico para la región y el mundo. Una invasión desataría una crisis humanitaria y migratoria masiva, colapsando fronteras y servicios en Sudamérica. Incluso ataques limitados o bloqueos causarían un shock económico global, disparando el precio del petróleo y paralizando el comercio regional. El conflicto podría convertirse en una guerra por delegación, con Rusia, China e Irán involucrados indirectamente. Las tensiones podrían extenderse a otros escenarios globales, elevando el riesgo de confrontaciones mayores. Para los vecinos, la guerra significaría violencia, refugiados y desestabilización inmediata. La chispa en Venezuela podría incendiar toda la región. Esta crisis va mucho más allá de Venezuela. Es un pulso global que puede definir el siglo XXI. La preparación militar, la guerra de señales y la retórica belicista son señales claras de un conflicto inminente. Ignorar estas señales sería un error histórico. Las consecuencias: crisis humanitaria, colapso económico y riesgo de confrontación entre potencias nucleares. El destino de Venezuela antes era un remedio. Prepárense para una montaña rusa de datos que parecen mentira, pero son 100% reales. Desde historias antiguas hasta inventos modernos con orígenes inesperados, cada dato es una sorpresa. ¿Listos? Empezamos con la primera curiosidad, y sí, tiene que ver con tu refrigerador. Imagina que en 1830 vas al médico por indigestión y en vez de las típicas hierbas o tónicos amargos, te receta píldoras de tomate. Aunque hoy nos parezca increíble, hubo una época en la que el ketchup no era solo una salsa para acompañar papas fritas, sino que se consideraba un remedio revolucionario para problemas digestivos y otras dolencias. Todo comenzó con un doctor en Ohio, llamado John Cook Bennett. En 1834, Bennett empezó a promocionar el ketchup como una cura milagrosa para males digestivos, reumatismo e incluso ictericia. Publicó artículos en periódicos y convenció a muchos de que el tomate tenía propiedades medicinales sorprendentes. Así, el ketchup se transformó en píldoras y jarabes que prometían aliviar casi cualquier malestar. Estas pastillas de tomate se vendían en farmacias y boticas, y la gente las compraba como si fueran oro puro. En una época donde la medicina era más arte que ciencia, cualquier promesa de alivio era bienvenida, y el ketchup medicinal se volvió un éxito inesperado. Pero el éxito atrajo a oportunistas. Pronto, aparecieron imitadores que vendían mezclas de todo menos tomate, almidón, laxantes y hasta ingredientes peligrosos. El engaño salió a la luz cuando los consumidores notaron que los remedios no funcionaban, y la reputación del ketchup como medicina se desplomó. Con el tiempo, el ketchup perdió su fama de medicina y encontró un nuevo hogar en la cocina. Los cocineros empezaron a experimentar, agregando vinagre y azúcar para mejorar su sabor y conservación, transformándolo en la salsa que conocemos hoy. Así, el remedio fallido se reinventó y se convirtió en el acompañante perfecto de papas fritas, hamburguesas y muchos otros platos. Lo que comenzó como una medicina dudosa, terminó siendo un ícono de la gastronomía mundial. La próxima vez que uses ketchup, recuerda, estás usando un antiguo medicamento. ¿Quién lo diría, verdad? La historia del ketchup nos demuestra que hasta los remedios más insólitos pueden tener un final delicioso. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca del iPhone de lo que muchos imaginan? Esta sorprendente comparación nos muestra lo extraña que puede ser la línea del tiempo de la historia. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, solemos imaginar pirámides, faraones y jeroglíficos, como si todo hubiera ocurrido en la misma época. Pero la realidad es mucho más fascinante y a veces desconcertante. Cleopatra vivió mucho después de la construcción de las pirámides. De hecho, hay más tiempo entre la vida de Cleopatra y la construcción de la Gran Pirámide de Giza
que entre Cleopatra y nosotros, en la era de los smartphones. La Gran Pirámide de Giza se terminó en 2560 a.C., siendo una de las maravillas más antiguas y emblemáticas del mundo. Fue construida miles de años antes de que Cleopatra naciera. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en una época en la que Egipto ya tenía una historia milenaria. Ella fue la última gran reina de Egipto, famosa por su inteligencia, carisma y su papel en la política romana. Eso significa que entre la construcción de la Gran Pirámide y el nacimiento de Cleopatra, pasaron más de 2500 años. Es una distancia temporal enorme, casi inimaginable. El iPhone, por otro lado, salió en 2007, solo 2037 años después de la muerte de Cleopatra. En otras palabras, Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides de su propio país. Imagínate, para Cleopatra, las pirámides ya eran monumentos antiguos, reliquias de un pasado remoto. Ella las veía como nosotros vemos castillos medievales o ruinas romanas. Para Cleopatra, las pirámides ya eran ruinas antiguas, testigos silenciosos de una civilización aún más antigua que la suya. Así de larga y asombrosa fue la civilización egipcia, capaz de dejar huellas que perduran miles de años y de sorprendernos aún hoy. La historia es mucho más extensa y sorprendente de lo que solemos imaginar. Increíble, ¿verdad? Nos recuerda que el pasado está lleno de conexiones inesperadas y datos que desafían nuestra intuición. Walter Morrison inventó el frisbee y tras su muerte, literalmente se convirtió en uno. Su familia mezcló sus cenizas con plástico y fabricó una edición limitada de frisbees conmemorativos. Así, amigos y familiares lanzaron al aire el legado del inventor de la forma más original posible. Morrison no solo creó diversión, se volvió parte de ella. En algún lugar, alguien juega con un frisbee que contiene al mismísimo inventor. Es raro, poético y absolutamente genial. ¿Quién más puede decir que se convirtió en su propio invento? Para los aztecas, el cacao era más que chocolate, era dinero. Usaban granos de cacao como moneda para comprar desde pavos hasta aguacates. El cacao era tan valioso que hasta se falsificaba, rellenando granos vacíos con tierra. Comer chocolate era, literalmente, gastar dinero. Su economía giraba en torno a este grano sagrado. La próxima vez que disfrutes una barra de chocolate, piensa que fue la moneda de una civilización poderosa. El dinero sí crecía en los árboles. El Titanic tenía dos hermanos, el Olympic y el Britannic. El Olympic fue exitoso y sobrevivió guerras. El Britannic, modificado para ser más seguro, terminó como barco hospital. Trágicamente, el Britannic se hundió en 1916 tras chocar con una mina, pero la mayoría sobrevivió. Solo el Olympic llegó a jubilarse. 3 barcos gemelos, 3 destinos muy distintos. El Titanic es el más famoso, pero sus hermanos también tienen historias sorprendentes. A veces, el hermano olvidado es el que más sobrevive. La historia de los barcos gemelos es digna de película. Los flamencos no nacen rosados, son grises. Su color viene de lo que comen algas y crustáceos ricos en carotenoides. Cuantos más pigmentos consumen, más rosados se vuelven. En zoológicos, les dan suplementos para mantener su color. Así que sí, los flamencos son literalmente lo que comen. La naturaleza y la dieta hacen magia. El puente de Londres no se cayó, se vendió y se mudó a Arizona. En los años 60, el puente original estaba hundiéndose y Londres decidió venderlo. Un millonario estadounidense, Robert McCulloch, lo compró para su ciudad en el desierto. Piedra por piedra, el puente cruzó el Atlántico y fue reconstruido en Lake Havasu City. Hoy es una de las mayores atracciones turísticas de Arizona. Un pedazo de historia británica bajo el sol americano. ¿Quién diría que el puente de Londres terminaría en el desierto? La realidad supera la ficción. Increíble. La palabra salario viene de la sal, y no es casualidad. En la antigua Roma, la sal era tan valiosa
que los soldados recibían parte de su paga en sal. Era esencial para conservar alimentos y mantener ejércitos en marcha. El salarium evolucionó hasta convertirse en el salario que conocemos hoy. Así que, cuando cobres tu sueldo, recuerda su origen romano. Antes, te pagaban en sal. La historia está en cada palabra. En 1975, Islandia se detuvo por completo, en un hecho sin precedentes que sorprendió al mundo entero. Las calles de Reykjavik y de otras ciudades amanecieron inusualmente tranquilas, como si el país entero hubiera decidido tomarse un respiro colectivo. Pero no era un día cualquiera, era el inicio de una protesta histórica. Ese día, el 90% de las mujeres islandesas decidió dejar de trabajar, tanto en sus empleos como en sus hogares. No solo abandonaron oficinas y fábricas, sino que también dejaron de cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Fue una decisión valiente y coordinada, que buscaba visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la sociedad islandesa. Así nació el Kvenafrí, el Día Libre de las Mujeres, una jornada dedicada a exigir igualdad de derechos y oportunidades. Las mujeres salieron a las calles con pancartas y consignas, unidas por un mismo objetivo: demostrar que sin ellas, el país no podía funcionar. El impacto fue inmediato y contundente. Bancos, escuelas y tiendas cerraron sus puertas. Las oficinas quedaron vacías y las calles, normalmente llenas de actividad, se transformaron en espacios silenciosos y desiertos. Islandia se paralizó, y el mensaje fue claro. La sociedad depende profundamente del trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado. Los hombres, por primera vez, tuvieron que encargarse de todas las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Muchos se vieron desbordados, intentando cocinar, limpiar y trabajar al mismo tiempo. Fue una lección práctica sobre la carga invisible que las mujeres llevan cada día. Incluso los supermercados se vieron afectados. Las salchichas, uno de los alimentos más fáciles de preparar, se agotaron rápidamente, ya que muchos hombres no sabían cocinar otra cosa. Este pequeño detalle se convirtió en símbolo de la magnitud del cambio que provocó la protesta. Esta protesta pacífica no solo paralizó al país, sino que también cambió la historia de Islandia. Fue un antes y un después en la lucha por la igualdad de género, y demostró que la unión y la solidaridad pueden transformar una nación. Gracias a este movimiento, se abrió el camino para que Vigdís Finnbogadóttir se convirtiera en la primera presidenta mujer elegida democráticamente en Islandia y en el mundo. Su liderazgo inspiró a generaciones enteras y mostró que el cambio es posible. Un solo día de solidaridad y valentía bastó para demostrar el poder de la unión femenina. Miles de mujeres, de todas las edades y profesiones, se apoyaron mutuamente y enviaron un mensaje imposible de ignorar. El silencio de las mujeres, ese día, hizo más ruido que cualquier protesta ruidosa. Fue un silencio elocuente, lleno de significado, que resonó en todo el país y más allá de sus fronteras. Islandia dio al mundo una lección inolvidable sobre el poder de la acción colectiva y la importancia de la igualdad, un ejemplo para el mundo entero. Y ahí lo tienen. 10 datos que parecen inventados, pero son 100% a hablar de una de las historias más absurdas y fascinantes de la antigua Roma, una anécdota que parece sacada de una sátira, pero que ocurrió de verdad. Imaginaos la Roma imperial, en pleno apogeo, bajo el mando de Calígula, el emperador más desquiciado y extravagante de todos los tiempos. Su reinado estuvo marcado por el exceso, la paranoia y decisiones tan insólitas que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Este tipo no solo nombró cónsul a su caballo Incitatus, como símbolo de su desprecio por el Senado, sino que llevó su locura a otro nivel cuando decidió declarar la guerra al mismísimo océano, como si el mar fuera un enemigo tangible. Calígula movilizó a sus legiones, formó a miles de soldados y los condujo hasta la costa del Canal de la Mancha. Allí, en la orilla, les ordenó atacar el mar, como si las olas fueran ejércitos enemigos. Imaginaos la escena. Miles de soldados romanos, disciplinados y curtidos en batalla, apuñalando olas, lanzando jabalinas al agua y gritando órdenes de combate, todo para cumplir el capricho de su emperador. Cuando ganaron la absurda batalla,
Calígula les ordenó recoger conchas marinas como si fueran el botín de una gran victoria militar, trofeos de guerra arrebatados al océano. De regreso a Roma, Calígula organizó un desfile triunfal. Los soldados marcharon por las calles mostrando conchas como si fueran tesoros conquistados, mientras el pueblo observaba atónito la escena. Calígula proclamó ante todos que había sometido al océano, que el mar ahora era suyo, y que ningún enemigo, ni siquiera la naturaleza, podía resistirse a su poder. La historia está llena de personajes excéntricos y locos, pero Calígula se lleva la palma. Su reinado es un recordatorio de lo surrealista y peligroso que puede ser el poder absoluto en manos equivocadas. Así de surrealista era el poder absoluto en la Roma imperial, donde la voluntad de un solo hombre podía transformar la realidad en una farsa monumental. Y esto solo es el principio. La historia de Calígula está llena de episodios tan increíbles como este. ¿Listos para descubrir más? A veces, la fuerza de la naturaleza supera cualquier imaginación humana. En cuestión de horas, puede cambiar el destino de miles de personas y transformar para siempre el paisaje de la Tierra. Viajamos al año 1815, a la remota isla de Sumbawa, en Indonesia, un lugar rodeado de belleza natural y volcanes imponentes. Allí, la ciudad de Tambora vivía tranquila al pie de un volcán dormido. Sus habitantes confiaban en la calma de la montaña, sin imaginar el peligro que acechaba bajo sus pies. Pero de repente, el volcán explotó con la mayor erupción registrada en la historia moderna, liberando una energía devastadora. La explosión fue tan poderosa que se oyó a 2.600 kilómetros de distancia. La montaña perdió más de 1 kilómetro de altura y la ciudad entera desapareció bajo toneladas de ceniza ardiente. En cuestión de minutos, murieron 12.000 personas al instante, y muchas más sufrieron las consecuencias en los días siguientes. La erupción lanzó tanta ceniza a la atmósfera que cubrió el planeta, bloqueando la luz solar y provocando el famoso año sin verano. Nevó en julio en Europa y América, las cosechas se arruinaron y millones de personas sufrieron hambrunas y enfermedades por el clima extremo e inesperado. Todo esto ocurrió por la furia de un solo volcán, capaz de alterar el clima global y cambiar la historia humana. Durante casi 2 siglos, Tambora quedó enterrada y olvidada, hasta que arqueólogos la redescubrieron en 2004, desenterrando sus secretos bajo la ceniza. Hoy, Tambora es un recordatorio brutal y silencioso del poder de la Tierra y de lo frágil que puede ser la vida frente a la naturaleza. En el misterioso y fascinante mundo del antiguo Egipto, existió un faraón que desafió todas las tradiciones, Amenofis IV, quien más tarde se haría llamar Akenatón. Fue el gobernante que se atrevió a intentar borrar a todos los dioses del panteón egipcio, dejando solo a uno, Atón, el dios del disco solar. Su ambición era tan grande que buscó transformar la religión, la política y hasta la vida cotidiana de su pueblo. Impuso el monoteísmo de manera radical, cerró templos milenarios, confiscó las riquezas de los poderosos sacerdotes y ordenó la construcción de una nueva capital en pleno desierto, la ciudad de Amarna. Allí, todo giraba en torno al culto exclusivo a Atón, rompiendo con siglos de tradición politeísta. Bajo su reinado, el arte egipcio vivió una revolución. Las esculturas y relieves mostraban figuras más realistas y humanas, alejándose del estilo rígido anterior. El poder religioso pasó de los sacerdotes a la figura del faraón y su familia, quienes se presentaban como los únicos intermediarios con el dios Atón. Pero esta transformación radical generó muchos enemigos. Tras su muerte, sus adversarios aprovecharon para vengarse. Su propio hijo, Tutankamón, restauró el antiguo panteón de dioses y dio inicio a la Damnatio Memoriae. Destruyeron su nombre en inscripciones, demolieron sus estatuas y abandonaron su ciudad al olvido. Durante siglos, Akenatón estuvo a punto de desaparecer por completo de la historia. Sus monumentos fueron enterrados por la arena y su recuerdo, casi borrado de la memoria colectiva de Egipto. Durante 3000 años fue un fantasma, una figura envuelta en misterio, hasta que arqueólogos del siglo XIX redescubrieron su legado entre las ruinas y los jeroglíficos olvidados.
Así, poco a poco, su historia volvió a la luz. Hoy, Akenatón es recordado como un faraón revolucionario, un visionario que desafió el orden establecido y casi fue borrado para siempre por sus ideas. Así de radical puede ser la historia, capaz de enterrar y resucitar a sus protagonistas. Y seguimos. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. En 1945, estaba en Hiroshima cuando cayó la primera bomba, sobrevivió a 3 kilómetros del epicentro. Herido, volvió a casa, en Nagasaki. 3 días después, presenció la segunda bomba, otra vez a 3 kilómetros del epicentro. Sobrevivió de nuevo, junto a su familia. Vivió hasta los 93 años y se convirtió en activista contra las armas nucleares. Su historia es un milagro de supervivencia. 2 infiernos nucleares, una sola vida. La realidad supera cualquier ficción. Yamaguchi es la prueba. Seguimos con más locuras. Inglaterra, 1831. Un regimiento cruza el puente colgante de Broughton marchando al unísono. El ritmo perfecto de sus pasos hizo vibrar el puente. La resonancia amplificó las vibraciones hasta que una cadena se rompió y el puente colapsó. 20 heridos, pero ningún muerto. El fenómeno se llama resonancia mecánica. El mismo principio que rompe copas con la voz. Desde entonces, los soldados deben romper el paso al cruzar puentes. Una lección de física aprendida a la fuerza. La disciplina casi les cuesta la vida. Así se escribe la historia. 1914, un soldado británico escribe a su madre antes de ir al frente. La carta se pierde y nunca llega. Él muere en combate, su madre sin saber de él. 89 años después, la carta aparece en una oficina de correos y es entregada a su sobrina nieta. Un mensaje de amor que cruzó casi un siglo para llegar a casa. La historia más emotiva de la lista. A veces, el tiempo no borra los sentimientos. El pasado siempre encuentra la forma de regresar. Seguimos con más historias increíbles. Balduino III, rey de Jerusalén, murió envenenado por su propia corona. Sufría fiebres y dolores inexplicables. Se sospechó de veneno, pero la causa era más irónica. La corona estaba decorada con pigmento verde hecho de arsénico. El sudor y el calor liberaban el veneno, que absorbía día tras día. El símbolo de su poder fue su sentencia de muerte. Murió lentamente, sin saberlo. A veces, el peligro está justo sobre tu cabeza. La historia medieval más irónica. 1896. Zanzíbar. El sultán muere, su sobrino toma el poder sin permiso británico. Los británicos dan un ultimátum: o te vas, o te atacamos. El sobrino resiste. A las 9:02, la Royal Navy abre fuego. En 38 minutos, el palacio es destruido, el sultán huye y la guerra termina. Oficialmente, la guerra más corta de la historia. Una lección de no desafiar a quien no debes. 38 minutos de locura bélica. Así de rápido puede cambiar la historia. Y aún queda más. La gran biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento antiguo, ardió por accidente. Julio César, asediado en Egipto, ordenó quemar barcos enemigos. El fuego se extendió a la biblioteca. Se perdieron cientos de miles de manuscritos, filosofía, ciencia, literatura. No fue vandalismo, sino un daño colateral de la guerra. El mayor tesoro intelectual de la humanidad, destruido en un descuido. La pérdida es incalculable. Así de frágil es el conocimiento. Seguimos con la historia más macabra. Roma, 897. El Papa Formoso es juzgado, después de muerto. Su sucesor, Esteban VI, lo odiaba tanto que exhumó su cadáver y lo sentó en el trono para un juicio. El cuerpo putrefacto, vestido de papa, fue acusado y declarado culpable. Le cortaron los dedos de la bendición, lo despojaron de sus vestiduras y lo arrojaron al río. El sínodo del cadáver, el juicio más macabro y surrealista de la Iglesia.
un espectáculo de locura y venganza. La historia real supera cualquier ficción. Así terminó el Papa Formoso. La Iglesia nunca volvió a ser igual. Increíble. Soy Alex López. Y sí, el espíritu navideño está en el aire. Luces, pino, canciones pegajosas. Es la mejor época del año. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde vienen todas estas tradiciones? ¿Por qué un árbol? ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Y Santa? Hoy vamos a desempacar la Navidad como si fuera el regalo más grande bajo el árbol. Lo que vamos a descubrir es más sorprendente que encontrar carbón en tu calcetín. Viajaremos en el tiempo, exploraremos tradiciones paganas, conoceremos al verdadero Santa Claus y hasta descubriremos por qué en Japón la cena de Navidad es KFC. Así que pónganse cómodos, sírvanse un chocolate caliente y prepárense para 10 curiosidades navideñas que probablemente no conocían. ¿Listos? Vamos a darle. Número 1. La Navidad no siempre fue el 25 de diciembre. Durante siglos, nadie celebraba el nacimiento de Jesús, ni se ponían de acuerdo en la fecha. Algunos decían primavera, otros otoño. Un caos. Los romanos celebraban Saturnalia en diciembre. Fiestas, regalos, banquetes, celebrando el solsticio de invierno. Cuando el cristianismo creció, la Iglesia decidió cristianizar Saturnalia. El Papa Julio I fijó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, justo en medio de las festividades paganas. Así, la gente podía seguir celebrando, pero ahora en honor a Jesús. Fue una jugada estratégica, no fue por un certificado de nacimiento, sino para competir con la megafiesta romana. Así que la próxima vez que abran regalos el 25, recuerden, esa fecha fue elegida para que nadie tuviera que renunciar a la fiesta. No es Saturnalia, es Navidad. Pero los regalos y la comida se quedaron. La Navidad, en realidad, es una mezcla de tradiciones antiguas y nuevas. Todo por una cuestión de marketing y adaptación cultural. Así nació la fecha más celebrada del año. Una locura, ¿no? Número 2. El árbol de Navidad es una tradición pagana. Mucho antes de la Navidad cristiana, culturas antiguas veneraban árboles de hoja perenne, como símbolo de vida eterna en pleno invierno. Los romanos decoraban con ramas de abeto en Saturnalia, y los vikingos creían que protegían contra espíritus malignos. La costumbre moderna de decorar un árbol nació en Alemania en el siglo XVI, y se popularizó globalmente gracias a la reina Victoria. Así, un antiguo amuleto pagano se convirtió en el ícono universal de la Navidad. Número 3. Santa Claus existió. Bueno, más o menos. Su origen es San Nicolás, un obispo turco del siglo IV, famoso por su generosidad y por dejar regalos en secreto. La leyenda de las 3 hermanas y las monedas en los calcetines inspiró la tradición de los regalos en medias. En Europa se convirtió en San Nicolás y en Holanda, Sinterklaas, que llegaba en barco desde España. Los inmigrantes holandeses llevaron la historia a América, donde Sinterklaas se transformó en Santa Claus. Así que sí, el Santa moderno tiene raíces en un generoso obispo turco de hace 1700 años. Número 4. El Santa Claus que todos conocemos fue popularizado por Coca-Cola. Antes de los años 30, Santa tenía muchas apariencias: flaco, gordo, de verde, azul o marrón. En 1931, Coca-Cola encargó a Haddon Sundblom una campaña navideña. Creó al Santa regordete, alegre y vestido de rojo, inspirado en el poema "'Twas the Night Before Christmas". El traje rojo combinaba perfecto con la marca. Los anuncios fueron un éxito y consolidaron la imagen de Santa en todo el mundo. Así, la publicidad convirtió a Santa en el ícono global que conocemos, el mejor branding navideño de la historia. Número 5. Los regalos navideños no siempre fueron el 25 de diciembre. Originalmente, la tradición cristiana de dar regalos era el 6 de enero, Día de Reyes, recordando a los Reyes Magos. En muchos países, los niños esperaban regalos esa noche, no de Santa, sino de los Reyes. Pero la figura de Santa Claus y la influencia comercial de Estados Unidos cambiaron todo.
Las tiendas promovieron la entrega de regalos el 25, y la tradición se globalizó. Así, Santa desplazó a los Reyes Magos como el gran repartidor de regalos. Número 6. Las campanas navideñas tienen un significado profundo. En culturas paganas, el sonido de las campanas ahuyentaba malos espíritus durante el invierno. Con el cristianismo, las campanas anunciaban el nacimiento de Jesús y alejaban al diablo. Hoy, suenan para celebrar y proteger, simbolizando alegría y buenas noticias. Por eso, las campanas están en canciones, puertas y árboles. Son un eco de tradiciones milenarias de protección y celebración. Hazlas sonar fuerte esta Navidad. Número 7. Los villancicos no siempre fueron navideños. Originalmente, eran canciones populares de las villas medievales, sobre amor, cosechas y vida cotidiana. La Iglesia, viendo su popularidad, adaptó las letras para contar historias bíblicas y evangelizar. Así nacieron los primeros villancicos navideños en el siglo XV. Lo que empezó como música de fiesta campesina, hoy es el himno sagrado de la Navidad. De la cosecha a Belén en solo unos siglos. Número 8. La Navidad no siempre es fría. En el hemisferio sur, como Australia, Argentina o Sudáfrica, la Navidad es pleno verano, sol, playa y barbacoas. Santa llega en tabla de surf o trineo tirado por canguros, y a veces usa shorts y sandalias. Mientras una mitad del mundo sueña con nieve, la otra se protege del sol. Las tradiciones navideñas dependen del entorno. La Navidad puede ser una fiesta de verano vibrante y soleada. Imaginen celebrar en la playa. Número 9. La cena navideña es un viaje cultural. En Groenlandia, se come kiviak, ave fermentada en piel de foca. En Polonia, 12 platos sin carne roja. En Portugal, bacalao con papas. En Filipinas, jamón glaseado con piña. Y en Japón, KFC. Sí, Kentucky Fried Chicken es la cena tradicional, gracias a una campaña publicitaria de los 70. Hoy, millones reservan su cubeta de pollo con semanas de antelación. El coronel Sanders vestido de Santa es un ícono japonés. Las tradiciones pueden nacer de cualquier lugar, incluso de una campaña de pollo frito. La cena navideña refleja la cultura de cada país. Buen provecho. Número 10. La Navidad fue prohibida en el siglo XVII, en Inglaterra y algunas colonias americanas. Era una fiesta caótica, llena de excesos, borracheras y descontrol, más parecida al carnaval que a la noche de paz. Los puritanos la consideraban pagana y la prohibieron en 1647. La gente protestó y tras casi 20 años, la Navidad volvió, pero más familiar y tranquila. En el siglo XIX, con la reina Victoria y Charles Dickens, la Navidad se reinventó como una celebración de familia, generosidad y paz. Pasó de ser una rave medieval a una tierna reunión familiar. Vaya transformación. Y ahí lo tienen. 10 curiosidades que demuestran que la Navidad es mucho más que luces y regalos. Es una mezcla de historia, cultura, religión, marketing y tradiciones milenarias. Cada adorno y costumbre tiene una historia increíble detrás. Si te sorprendió algún dato, déjalo en los comentarios y suscríbete para más videos como este. De parte de todo el equipo, ¡feliz Navidad! Nos vemos en el próximo video.